Buenas noches. Primero que nada damos gracias a Dios por permitirnos conectarnos en este tiempo y poder llevar este discipulado de día miércoles a toda Tierra Santa, tanto de Ñuñoa, Cerrillo, Quilicura y en especial Tierra Santa Curacaví. Damos gracias porque Dios nos ha permitido un día más de vida y un día más de desafíos dentro de toda esta aglomeración y tantas cosas que vivimos nosotros los hijos de Dios en el día a día. Eh, Hoy quiero traer un tema de mucha importancia que vivimos tiempos difíciles realmente y también en respuesta a un hermano que en una ocasión eh, me habló y me preguntó sobre qué es lo que es la armadura de Dios. Yo sé que mi apóstol, no sé si un año o tiempo atrás, él dio un tema de lo que era la armadura de Dios. Pero es bueno también repasarlo. Y dentro de repasar es bueno también traer a la memoria la importancia que es ponernos la armadura de Dios todos los días. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a las cartas de los Éfesos, eh, da la importancia de este revestimiento de la armadura. Amén. Así que vamos a orar mientras los hermanos se van conectando. Como dije recién, saludo a toda la iglesia Tierra Santa renovados por el Espíritu y a todos los que se están conectando. Vamos a orar para que Dios sea estableciendo una firmeza en las redes, que nada se caiga. También ver si el sonido está fluyendo bien. Y, y a poquito, esperar que los hermanos ya se vayan conectando. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios amado, como dije recién, primeramente por la vida, Señor. Porque nos permites, mi Dios amado, establecer esta relación contigo día a día, mi Dios. Padre, clamamos a ti, Señor, porque en este día necesitamos, Señor, estar más aferrado que nunca, Señor. Sabemos que los tiempos no son los mismos de antes, mi Dios amado. Sabemos que el enemigo, Señor, está haciendo todo lo posible, mi Dios amado, para enlutar, para borrar, para manchar, mi Dios amado, toda la maravillosa obra de nuestro Dios que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a rescatarnos, a salvarnos y a restablecer esta relación contigo, mi Dios. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú seas tomando, Dios, dominio, mi Dios amado, de mí, de mi garganta, Señor, y de todo mi ser, Señor. Que todas las palabras que salgan, Señor, sean para edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, mi Dios. Padre, te pido en esta hora, Señor, que las redes, mi Dios amado, estén establecidas, Señor. Que nada ocurra, mi Dios amado, que nada se caiga. Todo esto, Padre, te lo pedimos, Dios amado, en tu santo nombre, bendito Dios. Y así como también pedimos que todos los hermanos que a medida que se vayan conectando, Señor, vayan recibiendo esta palabra, Señor, que es de mucha fortaleza y de mucha amor hacia la tierra santa, Señor, y por las inquietudes de algunos, Señor, que preguntan qué significa la armadura de Dios. Por amor a Cristo, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Como había dicho, y permiso, eso. Como había dicho, es un tema que es de mucha importancia, es un tema que hoy en día la humanidad, o en especial la iglesia, no está haciendo uso del arma, de esta poderosa caparazón que nuestro Señor nos dio a través de la revelación que le hace al apóstol Pablo para los hermanos de Éfeso. Por eso pido, como dice la palabra, perdón, y como dice acá, el apóstol Pablo escribió las cartas a los hermanos de Éfeso sobre la importancia de vestirnos de toda la armadura de Dios. Todos los días, y no solamente un día, sino que todos los días, cada vez que usted salga de su casa, cada vez que usted emprenda un día,
tenemos que cubrirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Porque dice que el enemigo anda allí buscando a quien devorar, a quien hacer caer. Por eso también el primer objetivo de Satanás es cegar la mente de los incrédulos. Y esto lo podemos ver allí en la cita bíblica de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, que dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4. Amén. Aquí el apóstol nos está hablando de que el enemigo cegó el entendimiento a los incrédulos. Y no solo a ese tipo de personas, sino también a los creyentes, que son oscilantes, que no tienen un nivel de madurez espiritual sólido y que no usan la armadura de Dios en sus vidas, por lo cual son engañados con frecuencia por los ataques de Satanás a diario. Dios demanda que nosotros nos vistamos o nos revistamos cada día de la armadura de Dios. En cambio, Cristo declara que su evangelio es una revelación gloriosa, ¿sí?, a la mente de los hombres. Pero como somos oscilantes, el diablo siempre se va a empeñar en sacarte del propósito de poder entender los principios que Dios tiene para ti y para mí, ¿sí?, y mantener a los hombres en la ignorancia. Por eso el apóstol Pablo le da mucha importancia el revestirnos de la armadura de Dios, sin dejar de leer su palabra, la cual es el fundamento esencial para nuestro crecimiento y nuestra protección. O sea, no basta solamente con creer. Tenemos que instruirnos, tenemos que tomar los estatutos, ponerlos sobre nuestras vidas, llevarlo en el día a día, porque esa arma, esa armadura que nos estamos colocando nos va a llevar a ser hombres y mujeres victoriosos. Amén. La fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra espiritual. Los que desean demostrar que tienen la gracia verdadera consigo deben ponerse toda la armadura de Dios, ¿sí?, que Él prepara y nos da. La armadura cristiana está hecha para usarse y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado esta tarea, hasta que hayamos terminado esta carrera. Esta armadura es algo que tú y yo tenemos que llevarla siempre. No podemos salir al mundo desnudos. Tenemos que estar armados, revestidos de esta armadura para poder pelear esta guerra y finalizar nuestra carrera en Cristo Jesús. No sé si me está entendiendo. Pero lamentablemente hoy nosotros dejamos la armadura en el closet y no la usamos como Dios dijo. Por eso estamos expuestos al ataque del enemigo. Muchas veces cuando yo no me revisto, en especial cuando me coloco el yelmo de la salvación, la cual te cubre los oídos, la cual cubre tu mente y tus ojos para que no te lastimes. Si no nos revestimos, el enemigo siempre nos va a estar tirando ahí dardos, flechas malignas para hacernos caer y para renegar de esta fe que tenemos. Amén. Como dije, pero es lamentable, hoy en día nosotros dejamos la armadura en el closet y no la usamos como Dios dijo. Por eso estamos expuestos al ataque del enemigo. El combate no es tan solo contra el enemigo humano, ni contra nuestra naturaleza corrupta. Tenemos que vernos que todas las adversidades que nuestro enemigo, el diablo, tiene miles de maneras de engañar y llevarnos a su hábitat, a las tinieblas. También la palabra ahí en Primera de Pedro, también la palabra allí en Primera de Pedro 5:8 dice: recuerda que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la versión NTV.
recuerda que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros no nos vestimos o no nos revestimos de la armadura, como dije recién, estamos expuestos. Y Él no duerme, Él no descansa, Él no toma vacaciones. Su misión es, en lo posible, hacer caer a los miles de hombres y mujeres que hemos abrazado esta fe. Porque los que están en el mundo están perdidos, dice la palabra, en su ignorancia han sido enseguecidos. ¿Me sigue? Satanás nos ataca con las cosas que corresponden a nuestra alma y se esfuerzan por borrar, escúcheme, él se esfuerza por borrar la imagen de Dios en nuestro corazón. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, muchas veces en vez de volver a Él, nos alejamos de Dios. Y caemos en este humanismo y empezamos a justificar muchas veces nuestras actitudes. Por eso es importante que nos armemos de la armadura de Dios. Como dije, el propósito de Satanás es probar que el cristianismo no da resultado y que la palabra de Dios no es verdadera. Amén. Y que no tiene valor. Es más, dice que cuando nacimos de nuevo, cuando tú aceptaste a Cristo, dice, cuando aceptaste a Cristo, nada cambió en nosotros. Seguimos siendo los mismos. Por eso es importante que nosotros volvamos a tomar los principios que Dios estableció y creer que la palabra de Dios es viva y eficaz en cada uno de nosotros. Por eso, como dije, debemos resolverlo. Por la gracia de Dios, el no rendirnos a Satanás, como dice su palabra en Santiago 4.7. Santiago 4.7 dice, parte B de la versión NTV, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Pero cuándo? Cuando tú y yo estamos acimentados, llenos de la palabra de Dios, tenemos las armas, tenemos esta armadura, tenemos la espada de Dios para poder resistir todas las mentiras y todos los engaños de Satanás. Pero si somos oscilantes, si dudamos de lo que Dios está haciendo en nosotros, de los cambios que Él está transformando, estamos expuestos. Por eso es necesario, y vuelvo a recargar, el vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Sí, debemos resistirlo. Si cedemos, Él se apoderará de nuestro terreno espiritual. Si desconfiamos de nuestra causa o de nuestro llamado, o de nuestros líderes, o de la armadura, le damos ventaja al enemigo para que Él nos zarandee. Más en estos tiempos en que el humanismo está causando grietas en la iglesia cristiana, no en el mundo, sino que en la iglesia. El humanismo se está metiendo en la iglesia y está haciendo grietas fuertemente en la fe de los hijos de Dios. Por eso es de suma importancia conocer cada parte de nuestra armadura de Dios, que Él la preparó para nosotros. Aquí se describen las diferentes partes de la armadura de los soldados bien preparados que tienen que resistir los continuos asaltos de nuestro enemigo. ¿Los quiere conocer? Con la idea general en la mente, es hora de conocer las partes de la armadura de Dios y su uso en particular. El fragmento en Efesios 6 empieza con el motivo para ponerse la armadura de Dios, que no es otro que el que te hemos expuesto hace un momento, ¿sí? Debemos esforzarnos en tener la armadura de Dios y conocer la función de cada parte de esta armadura. Por eso vamos a ir a desmenuzar las partes de la armadura de Dios. ¿Las quiere conocer? Yo digo que sí. Vamos, que es importante, es algo que nos va a llevar a reforzarnos día a día. Es algo que nos va a permitir empezar a tomar estos fundamentos que Dios estableció para pelear la buena batalla. Amén. Vamos con el primero. Dice, el cinturón es fundamental para la batalla. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura mencionada en Efesios 6. En la antigüedad,
el cinturón de un guerrero era esencial para sobrevivir en la batalla. No solo sujetaba sus armas, sino que en aquella época los hombres usaban largas túnicas y al entrar en combate debían ceñirse. Por eso dice, ceñido los lomos, ceñido con... Esto era montarse todas las prendas de la túnica amarradas al cinto para poder estar ligeros, para poder pelear, para no tener tropiezos en nuestro caminar. Amén. Por eso cuando entraban en combate se ceñían alrededor del cinturón para poder moverse libremente. De la misma forma en que el cinturón le daba al guerrero libertad de movimiento y la fácil disponibilidad de los medios para defenderse, el cinturón de la verdad proporciona libertad espiritual y protección a los que pertenecen a Jesucristo. Cuando nos movemos en la verdad de Dios, somos creíbles y muchos, diga muchos, podrán entrar en el reino de Dios. Porque lo que usted porta es algo auténtico y verdadero. No es falacia humana, no es palabra de engaño. Es verdad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, dijo que Él mismo es la verdad. Y la Biblia es la verdad de Dios para la humanidad. Así que si deseas ceñirte con el cinturón de la verdad, debes comenzar por acercarte a la Biblia. Debes comenzar por entender los principios que Dios estableció a través de su palabra. Amén. Hay maneras de tenerla. Puede ser a través de una impresión, a través de grabaciones, a través de los celulares. Puedes oírla si te cuesta leer, pero es fundamental que nos acimentemos con la palabra de Dios. Amén. Ese es el cinturón de la verdad. La coraza de justicia es tan fundamental también para esta batalla que tenemos diario a diario. Justicia, sustantivo, acto de oponerse al mal y seguir la palabra de Dios como única verdad autorizada. Justicia significa que yo me opongo a la maldad, a la corrupción, a lo malo de este mundo. Amén. Y tomo lo que es verdadero de nuestro Dios. En Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, escúcheme, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Me sigue? Tal vez intentas llegar a ser justo delante de los ojos de Dios por tu propio esfuerzo. De hecho, así es como funciona la mayoría de las religiones del mundo. Todo depende de lo que haces o dejas de hacer. Pero el cristianismo dice que nadie puede ganarse la entrada al cielo, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. El único camino a la salvación es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El sacrificio que Él hizo al morir por los pecados del mundo, incluidos los nuestros, ¿sí? Cuando Jesús murió en la cruz, tomó nuestros pecados sobre sí mismo, a cambio, ¿sí? Los que creen en Él recibieron su perfecta justicia. O sea, usted y yo, cuando tomamos esta decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador, vinimos a colocar esta coraza de justicia, la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo, la que te libra de todo pecado. No sé si me está entendiendo. Amén. Dios nos ayude. ¿Quiere conocer el tercero? Dice, calzado con el evangelio de la paz. Hay una versión que dice, calzando los aprestos del evangelio. Es fundamental también para la batalla del día a día. ¿Qué mejor que ser grandes evangelistas, llevando la palabra por doquier, anunciando este precioso evangelio a toda criatura?
La mayoría de los cristianos en nuestra cultura posiblemente coincidirían en que el mundo que nos rodea se está volviendo cada vez más oscuro y antagónico a nuestras creencias y fundamentos espirituales. Después de su resurrección y antes de ascender al cielo, el Señor Jesús, resucitado, nos encargó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto lo vemos ahí en Mateos 28, 19, 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una promesa para ti y para mí. Es una promesa de que cuando hablamos el Evangelio estamos siendo avalados por Él. Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer a estos incrédulos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que esta verdad es verídica y la cual te va a hacer libre de toda maldición. Amén. Sin embargo, muchos se sienten particularmente desalentados de compartir el Evangelio por nuestro testimonio o porque este mundo en donde vivimos parece ser más atraído por el pecado que querer escuchar una palabra o un plan de salvación. Muchos de nosotros nos vamos a sentir desalentados cuando a veces le hablamos a un amigo y él te puede decir, ¿sabes qué? Mira, estoy joven todavía, quiero pasarlo bien. Después cuando sea viejo a lo mejor me convierto a Cristo. Pero yo te digo, ¿qué pasa si mañana viene el Señor y te lleva? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Por eso es importante y es de mucha importancia para nosotros el que evangelicemos, el que hablemos de Cristo a otros. Y para eso tenemos que ser hombres y mujeres auténticos, hombres y mujeres con un fruto de cambio, de transformación. No seguir siendo los mismos, oscilantes, que hoy día le creemos a Dios y que mañana no. Ya estamos en esta nube de dudas. Por eso es importante vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Vamos con el cuarto, el escudo de la fe, que también es una herramienta para poder defenderte en la batalla. El escudo de la fe y las sandalias van juntos, como dijimos, el predicar la palabra. La disposición para combatir el Evangelio viene a través de la fe, la misma fe que en Efesios 6 se describe como nuestro escudo. Sin fe, dice la palabra, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y también sin fe es imposible que nosotros podamos tener esa disposición de hablar si nosotros no estamos creyendo este Evangelio. ¿Cómo voy a hablarle a otro algo que yo no lo estoy creyendo? Por eso dice el escudo de la fe va junto con las sandalias, que es el Evangelio. Amén. Lo mejor de todo esto es que esa disposición nos es dada a nosotros, los hijos de Dios, que en el momento cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús, esta fe fue a rellenar nuestros vacíos y a llenarnos con esta preciosa misión de hablar el Evangelio a toda criatura. Por eso declaramos que nuestro corazón está lleno de la paz espiritual, porque hemos almacenado en nosotros todos los fundamentos que Dios tiene para poder hablar de Él con denuedo. Amén. No tiene nada que hacer en particular para obtener esa disposición, para combatir el Evangelio. En el momento, permiso, en el momento que recibimos a Cristo, te convertiste en un testigo del Evangelio. No tienes que ser un teólogo para compartir las buenas nuevas con los demás. Solo tienes que estar dispuesto y disponible
a decirle a la gente lo que Jesús hizo con tu vida y con mi vida. Por eso llevamos este fruto, un fruto de transformación, un fruto de cambio. Y al hablar de Cristo, todo va a fluir, porque vamos a estar tan llenos de Él, que la gente no se va a querer ir del lado de nosotros, va a querer seguir escuchando más de este Señor y de este Salvador. Cuando nosotros vemos las ilustraciones y las prédicas, inclusive Pablo mismo, siendo un religioso, en un momento persiguió a la iglesia. Pero como decía nuestro apóstol el domingo, cuando tuvo el encuentro, cuando vino esa revelación divina, hubo una transformación en él. Y después no le importó ser apiedrado, ser casi muerto, pero cada vez que se levantaba con más ímpetu para declarar este evangelio, porque él sabía que si él hablaba, muchos se iban a poder salvar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso vuelvo a decir y a insistir, es necesario vestirnos de la armadura de Dios, llenarnos de esta palabra preciosa para poder llevar este evangelio a otras criaturas, amigos, parientes, compañeros de trabajo. Amén. Dios nos ayude. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa fe muchas veces empieza a debilitarse o a perder su brillo. Porque a través de este viaje de problemas y dificultades, porque las vamos a tener, como dice, no hay promesas sin pasar un desierto. Tenemos que vivir un desierto. Si nuestro Señor Jesús las vivió, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlas? Por eso cuando vivamos esta montaña de dificultades, cuando estemos pasando por ese proceso, es donde tenemos que llenarnos más de Dios y cada día volver a vestirnos de esta armadura preciosa que Él nos dio. Amén. Cuanto más nos acercamos a Jesús, orando y leyendo la palabra, más fuertes nos hacemos, impenetrables. Porque el enemigo no va a tener nada por donde penetrar, no va a haber ninguna fisura en nosotros, porque vamos a estar íntegros, vamos a tener esta coraza que nos va a proteger, este yelmo que está en nuestra cabeza, que no nos va a dejar tener pensamientos vanos. Por eso es importante el revestirnos de Él. Amén. El secreto para mantener en alto nuestro escudo de fe es mantenernos siempre cerca de Jesús, mediante su palabra, y pasando tiempos a solas en oración con Él. Es una de las cosas que hoy en día el pueblo de Dios escasea. No hay hombres que busquen a Dios en oración. Nadie quiere pagar un precio de estar en la presencia de Dios. Todo lo queremos rápido. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones sin pagar un precio, sin guardar tiempo en la intimidad con Él, sin pasar un tiempo de lectura. Queremos que nuestro apóstol, nuestro pastor Julián, nuestra profeta nos lean, nos hablen de Dios. Pero nosotros no estamos buscándole. Es tiempo que tengamos un cambio, es tiempo que vivamos al Señor con nuestras propias fuerzas, con hambre y sed de querer conocerle. Amén. Los ataques del enemigo no tienen poder alguno contra nuestra fe. Y al levantar nuestro escudo y dar pasos de fe podemos ganar terreno para el reino del Señor, mientras caminamos calzados con la disposición de combatir el glorioso evangelio por el cual vivimos todos los días. Yo no solamente puedo estar el día domingo. Yo soy hijo de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo soy hijo de Dios de aquí hasta cuando Él venga. Esa es nuestra carrera. Pablo lo dijo. Como buen atleta nos preparamos para esta carrera, para no desfallecer, para poder llegar al final y decir, Señor, cumplí con lo que tú
pusiste en mi corazón. ¿Alguien me puede decir amén? Vamos al yelmo de la salvación, a este casquito que nos colocamos. Amén. Es muy probable que en algún momento de tu vida hayas usado un casco, ¿sí? Todos cuando aprendemos a andar en bicicleta, nuestras madres lo primero que nos dicen, póngase el casquito, póngase las coderas, las rodilleras, porque cuando uno empieza a andar en sus primeros pasos de bicicleta, siempre se va a tumbar, siempre se va a caer. Amén. Por eso es importante usar este casco de protección, inclusive los deportistas, los que andan en moto. Yo he visto por ahí unos venezolanos que de repente pescan la moto, la levantan así como quieren andar en bicicleta, quieren una pura rueda. Yo digo, pobre de ellos que se lleguen a caer. Si es que no tienen un buen casco, su cerebro va a explotar y sus sesos van a salir por todos lados. Amén. La pastora me dice, ay, pero ¿cómo dice eso? Y sí, sí es la verdad. Yo no lo puedo ocultar. Si te accidentan, no es que quedes ahí. Pero si tienes un buen casco, no importa la caída que te des, te va a proteger. Amén. A veces el casco puede parecer molesto e incómodo, puede bloquear tu visión o incluso hacer que te duela la cabeza. Sin embargo, un casco puede salvar tu vida. Amén. Es una capa adicional de protección que brinda confianza ante cualquier peligro. Cuando el apóstol Pablo se refirió al casco de la salvación en la carta a la iglesia de Éfeso, muy probablemente su audiencia llevaba una vida muy dura. Si nosotros indagamos la historia del pueblo de Dios, cuando alguien era pillado en malas acciones, dice que tenía que ser lapidado. Imagínense los peñascasos. Y si hubiese tenido esa persona un buen casco, se hubiese salvado su vida, ¿no? Eso es lo que más o menos damos a entender un poco como ejemplo, ¿sí? Además de las muchas dificultades que enfrentaban las personas en su vida diaria en aquella época. Los cristianos vivían una cultura sumamente hostil a su fe. Imagínense cuando apedrean a Esteban. Todos sabemos que él fue uno de los grandes hombres de fe, un mártir. A veces, como decía el papá el día domingo, nosotros llueve un poquito y ya no queremos ir a la iglesia. Así como ese testimonio que él daba de que había gente que bajaba de los cerros, yo también tengo una historia de un pastor que iba para el sur, a Chiloé, y la gente de los islotes venían con sus barzas a cuestas, nadaban por los ríos, volvían a tomar la barza encima y seguían, y hasta que llegaban al culto. Y muchas veces llegaban casi a la mitad, con hambre y sed de la palabra, y el pastor decía, bueno hermano, damos gracias a Dios por esta palabra, y ellos quedaban así como mirando, pero tenemos hambre. Y hoy en día la humanidad, o los hermanos que están más humanistas, estamos controlando el tiempo, estamos controlando la hora, a qué hora termina, para poder irnos a casa. Yo te digo una cosa, todo este proceso y este adiestramiento que estamos viviendo en la tierra es para estar en la eternidad con nuestro Señor. Yo no sé cuando estés en la presencia de Dios, decirle ya, pues Señor, ¿a qué hora termina? Porque tengo que irme a la casa. No, no va a poder ser, porque nos estamos preparando aquí en la tierra para poder estar adorando y glorificando su nombre eternamente allá en el paraíso. Amén. Como dije, el casco era la última pieza de la armadura que se ponían los soldados para ir a esta guerra. Y era un elemento tan fundamental que podría salvarle la vida. Si tu mente, tus ojos y tus oídos no están protegidos, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Por eso, cuando Dios nos dice que necesitamos un casco para enfrentar la vida en el ámbito espiritual, lo hace para equiparnos con un elemento fundamental para librar la batalla de la vida. Amén. Cuando las personas deciden arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús, reciben la salvación de su alma, la misma que en este pasaje de la Escritura es presentada como un casco, la salvación. Significa que una persona ha sido rescatada de las consecuencias eternas de sus malas decisiones o acciones y ya no tiene que vivir separado de Dios, porque cuando tú le recibes, dice que eres inserto en Él. Amén.
Este casco de salvación les da a los creyentes la seguridad de saber cuál es su posición en el campo de batalla, entre el bien y el mal, es decir, de qué lado están. Y por último, la espada del Espíritu. Yo no sé cuánto tienen su espada. Yo no sé cuánto tienen este manual de vida. Si no lo tiene, te insto, cómprese una. Si no puede comprar, baje las aplicaciones que están en los teléfonos. O audios, si le cuesta leer. Pero es importante que tenga su espada. Amén. La espada del Espíritu también es fundamental para la batalla. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se escribió casi 2000 años atrás. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Éfesos, la espada era posiblemente el arma más importante de un guerrero. Podía tomar, podía tomar al ir a la batalla. Nadie iba a la batalla sin su espada. Nadie podía ir desarmado, porque eras una presa fácil para el enemigo. ¿Cómo te defendías? Al escribir sobre la necesidad de ser fuertes en el Señor y estar preparados para luchar contra las artimañas del diablo, el apóstol enumeró varias piezas de la armadura para que los creyentes las utilizaran a fin de protegerse en medio de la batalla. Sin embargo, solo menciona un elemento que es un arma ofensiva. Las otras eran de defensa. La única arma ofensiva es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La única arma que tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro apóstol Robin nos ha entregado a través de la palabra los fundamentos sólidos para poder vencer todas las artimañas del diablo, así como Dios lo estableció en la Biblia. Solo con ese fundamento sólido nosotros podemos hacer frente a todas las adversidades. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que conocer la palabra de Dios y profundizar en ella, confiar en su verdad y en su poder. Aunque hoy en día es poco común que las espadas se usen en batalla, esta ilustración bíblica no está fuera de lugar. En el mundo actual en el que muchos rechazan a Dios, los creyentes debemos saber usar con gran habilidad el arma que tenemos, que es la palabra de Dios. Si no estamos adheridos a esta palabra, no sabremos cómo hablar de Dios. Si tú y yo no tenemos una relación con la palabra, no sabemos cómo usar esta espada. Te pueden pasar una gran espada, pero si nunca has tenido peleas, si nunca has sabido y ni siquiera tienes la fuerza para levantarla, va a ser inútil. Pero cuando nosotros tenemos una relación estrecha, cuando nosotros sabemos quién es nuestro creador, como cuando sabemos cuáles fueron los fundamentos que Él nos dio para poder vencer todas las artimañas del enemigo, seremos poderosos, seremos grandes vencedores y la palabra nos va a avalar cuando hablemos de nuestro Dios. Amén. Dios nos ayude. ¿Por qué es bueno leer la Biblia? Acá hay una encuesta que la tomé. Según una encuesta, solo un 20%, ¿sí? Una cifra muy baja, afirma que la Biblia es la palabra literal de Dios. Y un 29% cree que la Biblia es una colección de fábulas, leyendas, historias y preceptos morales registrados por los hombres. Yo te pregunto, ¿en qué porcentaje estás tú? ¿Estás en ese que avala que la palabra de Dios es auténtica y verdadera? ¿O solo eres uno de los que dice que es una fábula o ilustraciones vanas? Dios nos ayude. Estamos en tiempos difíciles. Es más, dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra?
Si tú y yo no estamos adiestrados en su palabra, si tú y yo no estamos fundamentados, posiblemente seamos ese porcentaje de que vamos a apostatar de la fe, viendo con tardanza la venida de nuestro Señor. Amén. Hoy en día, demasiados de los que se llaman a sí mismos cristianos no conocen ni confían en la palabra de Dios. Creen que no es necesario temer el juicio de Dios, que el diablo no puede ser real y que el infierno no es eterno. Esto es humanismo puro contra la fe en Cristo. Amén. Eso es aterrador y mortal. Jesús no solo nos advierte repetidamente sobre el infierno, sino que dio su vida en la cruz para que confiáramos en Él, como nuestro Señor y Salvador. Podamos ser libres del pecado y escapar de la muerte y la condenación eterna. En Juan 10, 10, Jesús afirma: el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. Y él dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué promesa de Dios! El ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. Cuando tú y yo somos oscilantes, somos presa fácil para él. Pero hay una recompensa. Nuestro Señor dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Si Satanás está ganando terreno en tu vida, el mejor antídoto es saturar tu mente con una dosis constante de las Escrituras. Lleva la Biblia donde quiera que vayas. Lee una porción en cada oportunidad. Sumérgete en la palabra de Dios y estarás equipado para superar las mentiras del diablo y mantenerte firme en la verdad. Si confiamos con nuestras propias palabras o en nuestra propia sabiduría, es probable que tropecemos. Pero mira lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Cuántas veces divagamos en nuestros pensamientos? Por eso el yermo es importante en ti. Es el que te cubre de todos los pensamientos que Satanás todos los días está tirando esos dardos para sacarnos de este propósito de Dios. Ahora que concluye este discipulado, damos gracias a Dios. Te invito a prepararte para cualquier desafío que enfrentes en la vida. Que lleves bien puesto o bien puesta la armadura. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el casco de la salvación, sin olvidarte calzarte con el apresto del Evangelio, para protegerte con ese escudo que es la fe. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos equipados? Amén. Ahora empuña la espada que se te ha dado, que es la palabra de Dios, para defender de todas las mentiras y los engaños de Satanás. Amén. Por eso cuando decimos resiste a Satanás, nuestro Señor nos dio ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvamos a dedicarnos al Señor mediante la oración y el estudio de la Biblia, para estar siempre preparados para decir la verdad en amor. Usando todos los días y diariamente la armadura de Dios, venceremos y seremos una iglesia victoriosa. Por eso es importante, hermano y hermana, si has escuchado este discipulado, el poder
poner en primer lugar todo lo que Dios nos ha enseñado a través de nuestro apóstol, a través de nuestro pastor Julián, a través de la profeta. Yo a esa mujer la estimo, la amo, porque Dios es así, algo tan precioso en ella que Dios la usa grandemente. Con solo mirarte, como decía nuestro apóstol el domingo, inclusive gente que ni siquiera es de la iglesia, con solo mirarte, Dios la usa de tal manera que escudriña lo más profundo de nosotros y nos saca de esas cárceles de olvido, nos saca de esas cárceles de dolor, de soledad. ¿Cuántos anhelan? Yo siempre le digo a los hermanos en Curacaví, clamemos a Dios por sabiduría, clamemos a Dios por discernimiento espiritual. Tomemos todas las armas y las herramientas que Dios nos da a diario para poder enfrentar el día malo. Ya no es con tu fuerza, ni con mi fuerza, sino con el Santo Espíritu que mora en ti y que mora en mí. Amén, amén. Damos gracias, damos gracias. No es una palabra para danzar ni decir gloria a Dios, sino que es una enseñanza. Dios nos está preparando en estos tiempos para poder hacer frente a todas las adversidades que el enemigo hace. Y una de las grandes cosas que se está levantando es el humanismo, muy fuerte, que inclusive está llegando a las iglesias. Por eso en esta hora yo pido, hermanas y hermanos, que nos armemos de todo esto que el Señor nos da hoy día. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor Jesús, damos gracias, mi Dios, por esta enseñanza, Señor, primeramente para revestirnos, Señor, de ti. Damos gracias, Padre eterno, Señor, porque tú pusiste a disposición nuestra esta armadura. Tú colocaste, mi Dios amado, a nuestras manos, Señor, tomar todos estos estatutos, todas estas enseñanzas para ponerla en práctica, mi Dios. Y no ser hombres olvidadizos, sino que estar siempre allí, Señor, atentos, vigilantes, mirando, Señor amado, la adversidad para poder hacerle frente, Padre. Yo clamo en esta hora, mi Dios amado, que si alguna persona, Señor, de las que está presente, Dios amado, en algún momento nunca ha usado esta armadura, Señor, le instamos en esta noche, Dios, a que todos los días nos podamos revestir de ella, para así poder vencer todas las acechanzas del enemigo y sus engaños. Padre, te damos las gracias, mi Dios, y pedimos, Dios amado, que esta palabra quede grabada, Señor, en los corazones de todos aquellos, Señor, que la escucharon y de los que la van a escuchar a lo mejor después. Padre, por amor a Cristo, Señor, te pedimos todo esto, Señor. Y desde mi casa, Señor, junto a mi familia, junto a mis hijos, amén, junto a mi esposa y a mis hijos, te damos gracias, Señor, por permitirnos a través de estas redes poder hablar tu palabra, Señor. Y también recordarles que este día viernes tenemos una guerra poderosa. Vaya con las ganas, vaya dispuesto, vaya con una pasión de guerrear, de hablar, de pelear por los tuyos, porque esa es la instancia, pelear por los tuyos, esos que están allí a lo mejor olvidados, apartados de Dios. Este viernes, no te olvides, tienes un encuentro con el Señor, pero también, aleluya, el día domingo, gran convocatoria, nos juntamos todas las iglesias, hijas, junto a la iglesia madre, junto a nuestro apóstol, junto a nuestro profeta, junto a nuestro pastor Julián, a los pastores y líderes. Este domingo estamos allí cordialmente invitados a un gran encuentro junto a la palabra de Dios. Dios te va a sorprender. Venga con un corazón dispuesto. No se olvide también de traer el kilo de amor, porque hay muchas personas que han sido beneficiadas y bendecidas con su aporte.
Cada vez que tú hagas un aporte, no lo hagas mirando o tomando cualquier cosa, hágalo con excelencia. Y el Dios que conoce tu corazón te va a recompensar grandemente. Damos gracias a Dios y que tengan una buena noche. Dios les bendiga.